Gloria al Señor. Entonces mire usted, la tierra estaba a reventar, a reventar. ¿Usted sabe cuánto es un billón? No con M, millón, sino billón. Son 10 veces 100.000 millones. Allí había billones de gente, billones de gente. ¿Me hago entender? La gente no moría. La gente solo tenía y tenía y tenía hijos. La gente piensa que aquí solamente los primeros hijos de Adán y Eva fueron Caín y Abel. ¿Y de dónde salió la mujer de Caín? ¿Me está entendiendo lo que le digo? Por favor, estudie la Biblia. Más sencillo, lea la palabra. Yo sé que a mucha gente esto le va a entrar en reversa, pero está ahí escrito. Miren, resulta que es bien interesante. Los hijos de Dios, esta palabra hijos de Dios, no se está refiriendo a la palabra hombre, sino a la palabra ángel. Hijos de Dios, hijos de los hombres. En este caso, hijas de los hombres, hijos de Dios. Job capítulo 1, escuchen, Job capítulo 1, versículo 6 dice que estaba Dios con sus hijos, estaba ya en una reunión en el cielo, tercer cielo, con sus hijos, dentro de los cuales llegó también Satanás. Yo le explicaba a usted que el único que puede entrar del infierno al cielo, al tercer cielo, es el diablo. Apareció Satanás, ¿se acuerda? A pedir a Job para zarandearlo. Entonces, estaban los hijos de Dios. Esta palabra hijos de Dios significa ángeles. Ángeles. Dice el capítulo 6, versículo 4, dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Sí? Usted dirá, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un ángel pueda coger una mujer y preñarla, llegarse a ella y engendrarle hijos? Usted se estará pensando, usted se pondrá a pensar, usted estará pensando, pero ¿cómo puede ser eso posible? Mire, la palabra de Dios dice en Corintios que hay cuerpos celestiales y que hay cuerpos terrenales y que hay cuerpos animales. Una es la gloria de los celestiales, eso lo vamos a ver más adelante. Otra es la gloria de los terrenales, o sea, está hablando de usted y de mí, de nosotros los hombres. Y otra es la gloria de los animales. Son diferentes creaciones, son 3 clases de creación. Están los ángeles. Está la creación de los ángeles. Los ángeles tienen, escuche, le digo esto. Los ángeles tienen cuerpo celestial. Los ángeles tienen cuerpo espiritual. Y los ángeles se pueden también materializar, como tomar cuerpo de un hombre. ¿Me está entendiendo? Los ángeles tienen cuerpos celestiales, cuerpo espiritual, y tienen cuerpo terrenal también. Los ángeles pueden tener cuerpo terrenal. Y pastor, ¿y dónde está eso? Bueno, para eso vamos a estudiar la Biblia. Yo quiero que usted estudie la Biblia conmigo. Mire, quiero decirle algo. Si lo que yo le digo a usted, si lo que yo le enseño a usted en la Biblia no está en la Biblia, usted me puede llamar hereje. Yo no me enojo por eso, porque yo la tengo clara. Mire, la Biblia dice que el hombre que le quite a la Biblia, Dios quitará su parte de la salvación. Y el que le aumente a la palabra, Dios aumentará las postreras pestes que vienen sobre las futuras generaciones. Ni le ponemos ni le quitamos, predicamos la palabra tal cual como es, ¿de acuerdo? Ahora, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es que esta Biblia tenga errores de traducción, eso ya no es culpa de nadie. ¿Me está entendiendo?
Una cosa es que esta Biblia tenga errores de traducción, porque la palabra de Dios fue escrita por hombres, inspirados por Dios, pero fue traducida por hombres comunes y corrientes, llenos de errores. Inclusive, mire, yo ya le explicaba a usted que Casiodoro y Reina de Valera eran antisemitas, es decir, eran hostiles con el pueblo judío. No estaban de acuerdo con muchas cosas de los judíos. Sin embargo, a lo último se convirtieron a la religiosidad. Ni siquiera nacieron de nuevo, fueron religiosos, unos religiosos. Entonces, vuelvo y le repito, los ángeles de Dios tienen cuerpo celestial o cuerpo angelical, tienen cuerpo espiritual, porque hay cuerpo espiritual, dice Corintios, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales y hay cuerpos animales. Tres creaciones, pero todas estas tres creaciones, la gloria de cada creación es diferente. La gloria que le ha dado Dios a estas tres creaciones. Entonces, les repito, los ángeles tienen cuerpo celestial o cuerpo angelical. Los ángeles tienen cuerpo espiritual y tienen cuerpo físico. Y en su condición de cuerpo físico, los ángeles se pueden materializar. Los de Dios se pueden materializar, ¿sí?, en cuerpos humanos, entiéndame, en cuerpos humanos, y pueden comer, y pueden caminar, y pueden ir y venir. ¿Dónde está eso? Acompáñenme a Génesis y se lo vemos bíblicamente, por favor. Aquí está todo, en la Biblia está todo. Juan 8:32 dice: conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Acompáñenme al libro de Génesis, por favor. Génesis, ya le doy la cita. Acompáñenme a Génesis. Permítame un segundito, por favor. Tengo tantos libros y tantas cosas acá. Y tengo también a las mascotas aquí a un lado. Ok, aquí está. Génesis capítulo 19, versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1. Génesis 19, 1. Llegaron pues los dos ángeles, a Sodoma, a la caída de la tarde. Y Lot, ¿se acuerdan que Lot era sobrino de Abraham? Estaba sentado a la puerta de Sodoma. Viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavéis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, en la calle nos quedaremos esta noche. Versículo 3, Génesis 19, 3. Mas él porfió con ellos, o sea, él les insistió, les rogó, mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Aclaro, ¿me entiende por la palabra de Dios lo que quiero decir? Estos eran los ángeles destructores. Llegaron con un fin, con una misión de parte de Dios: destruir a Sodoma y a Gomorra. Pero mire usted, Lot, sobrino de Abraham, los atiende, los invita a su casa para que se laven los pies. Era una costumbre de esa época, se lavan los pies. Él les prepara banquete, les prepara pan sin levadura. Era la época, era la tradición, y estos ángeles comen. ¿Me está entendiendo? Pues déjenme decirle que hubo un grupo de ángeles
muy grande, porque los ángeles de Dios son como la arena del mar, no se pueden contar. Satán logró seducir, arrastrar una de las terceras partes de los ángeles de Dios. Por cada deidad, por la deidad, o sea, deidad significa poder, por el poder del Padre había una tercera parte de ángeles. Por la deidad del Hijo, o sea, por el poder del Hijo, del Señor Jesucristo, otra tercera parte de ángeles. Y por el poder, la deidad del Espíritu Santo, otra tercera parte de ángeles. O sea, había 3 terceras partes de ángeles en el cielo. Satanás logró arrastrar, seducir, convencer. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál fue el castigo de estos ángeles? ¿Qué fue lo que pasó? Satanás logra arrastrar una tercera parte de ángeles. Pero dentro de esa tercera parte de ángeles, dentro de esa misma tercera parte de ángeles, hubo un grupo de ángeles numerosos. Numerosos. Humanamente no hay números, calculadoras que puedan contar estos ángeles. Son números sobrenaturales. Son números, para dar una idea, cuente usted la arena del mar. No hay computadoras, no hay calculadoras que hagan esto. Un grupo de ángeles que estaban en una de las terceras partes que Satanás logró seducir, convencer y arrastrar. Dentro de esa tercera parte, un grupo de ángeles incontables no se fue con Satanás. ¿Me está entendiendo? No se fueron con el diablo. Esos ángeles bajaron a la tierra, se vinieron a la tierra, llegaron y escogieron a las hijas de los hombres, a las más hermosas, a las más bellas, las más especiales, y les engendraron hijos. Las preñaron, se acostaron con ellas, les engendraron hijos. ¿Me hago entender lo que le quiero decir? Estos ángeles no se fueron con Satanás. Estos son los ángeles que aparecen en Judas capítulo 6. ¿Sí? Judas capítulo 6. Y a los ángeles que no guardaron su propia morada, no guardaron su casa, ¿sí?, sino que abandonaron su propia morada, abandonaron su casa. Esos ángeles no se fueron con Satanás y los demonios, no se fueron. Esos ángeles Dios mandó, ¿sí?, sus ejércitos. Dios mandó su Tibajat, en hebreo significa ejército de Dios. Dios mandó sus Merkebach, sus Rekek, son los superautos de Dios, los carros de fuego de Dios, y mandó a capturar a todos estos ángeles. No hubo lugar donde se pudieran esconder. Los ángeles de Dios los capturaron, los apresaron en los Merkebach, los carros de fuego, y los Rekek, los superautos de Dios. Porque mire, ese es otro tema que vamos a mirar más adelante, y yo se lo voy a mostrar bíblicamente. Porque es que entiéndame. El problema de la iglesia de Jesucristo no es el diablo, no es el mismo diablo, no son los demonios, no es el mundo, no es la carne. El problema de la iglesia de Jesucristo es la ignorancia. ¿Me está entendiendo? Mi pueblo fue destruido por bruto, porque le faltó conocimiento. Y completa el versículo: por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te desecho hoy para que no estés más en el sacerdocio. Porque la gente no quiere leer la Biblia. La gente, mire, la gente puede leer la palabra como leer una revista, pero si Dios no revela la palabra, la gente no la puede entender. Entiéndame. Si Dios no te revela la Biblia, tú no puedes entender la Biblia, porque la Biblia no es cualquier libro. La Biblia no es cualquier palabra, es la palabra de Dios. Todos estos ángeles fueron capturados. Un día más adelante, la Biblia dice que usted y yo los vamos a juzgar, pero eso no es ahora, eso es más adelante.
Nosotros, la iglesia, vamos a juzgar a esos ángeles. Estos ángeles se acostaron con las hijas de los hombres y las preñaron. Las embarazaron, pues para que usted si lo oye más bonito, porque preñez es una palabra bíblica. Las embarazaron y tuvieron hijos. Estos son los gigantes de la antigüedad. Imagínense un ángel, el cuerpo de un ángel es una cosa descomunal. Un ángel físicamente mide más de 2 metros. Arnold Schwarzenegger se quedó en pañales al lado de un ángel de estos, un super mega ángel de estos. Imagínense que son seres tan poderosos, son seres tan gloriosos, que uno solo se sentó en la piedra que tapó el sepulcro de Jesucristo y causó un terremoto en la escala de Richter de más de 7.5 grados, solo con sentarse. Usted imagínese en el bravo, uno de los incontables ángeles que tiene Dios en una noche, mató a más de 180.000, más de 185.000 asirios, hombres de guerra. Y el himnólogo de la Biblia dice: oh Dios, nos has hecho un poco menor que los ángeles. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él y lo visites? Los ángeles son seres majestuosos, poderosos, en poder, en sabiduría, en fuerza. Ellos son los que mueven las placas tectónicas y causan los terremotos. Hay un grupo de ángeles del infierno y de Dios, ¿sí? El infierno tiene los de ellos y Dios tiene los de ellos. Los del infierno se llaman los porteadores. Son ángeles que mueven la naturaleza, trastornan la naturaleza. Y Dios tiene los archis, los superarchis, es decir, Dios tiene ángeles poderosos para cada situación dentro de la naturaleza también. Bueno, ese es otro tema que vamos a ver más adelante. Pero escuchen. De allí nace la famosa mitología griega. El famoso dios Apolo, la diosa Juna. De allí sacan la famosa mitología, los dioses de la mitología. Pero eso no es todo, miren, escúchenme. Se depravó tanto el hombre, se dañó tanto, pero tanto el ser humano en la primera creación que hubo, que sabe una cosa, estos ángeles, el hebreo original, yo le había dicho en un primer video, qué bueno que, ¿cómo se llama el pastor, nuestro amigo? El pastor que está en Argentina, es un hombre muy querido. Gonzalo Gaspar. El pastor Gonzalo Gaspar, que es un hombre que le encanta la guerra espiritual, le gusta la guerra espiritual. Qué bueno, pastor, que usted y la gente en la Argentina, los hermanos en la Argentina, el pastor está haciendo los cursos de guerra espiritual. En la Argentina se consigue esta versión hebrea del original, una copia del original, viene en todos los idiomas. Aquí es muy difícil. Se consigue esta versión del hebreo, el original, de los primeros 5 libros antiguos del Testamento: Génesis, Números, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. En la Argentina se conoce, esta Biblia se conoce mucho y se puede conseguir fácil. Qué bueno que ustedes, hermanos allá, el pastor, la consiguen en la Argentina. Es fácil, allá me han dicho que es muy fácil conseguirla. Yo duré como 8 años para conseguirla porque aquí es difícil, pero Dios me concedió la bendición y me consiguió la forma de conseguir esta Biblia. Eso es un tesoro. Se llama Torah Hamek, con comentario. Entonces, dice el original que era tanta la depravación que a Dios le dolió en su corazón y se arrepintió de haber hecho a los hombres. Estos ángeles vinieron y estos ángeles trajeron todo tipo de inmundicia, todo tipo de depravación, trajeron el homosexualismo a la raza humana, trajeron el lesbianismo. De ahí usted va a ver que Noé fue violado por Cam. Esta gente, el patriarca y su familia salieron de esta raza pestilente, de esta raza corrompida, depravada, degenerada, y salieron contaminados. La Biblia dice que uno se contamina. Hasta la ropa se contamina de un cristiano. ¿Sabía usted eso? Si usted se hace al lado de un iracundo y usted se contamina, al rato le da rabia,
Usted se hace al lado de un mentiroso y mire, eso es terrible, todo eso se le pega. Yo recuerdo rápidamente para darle una idea de esta situación. Yo recuerdo que cuando yo era niño, tenía unos 8 años, imagínense, un niño que vas a ver de ópera. Mi mamá me llevó a un concierto de ópera y a ella le regalaron una boletica, la invitaron. Y mi mamá me llevó a mí, un niño de 8 años, y me lleva a un concierto de ópera para darle una idea de lo que se pega, cómo se contamina uno. Y era un teatro y eso estaba lleno de gente. Y salió una señora gordita, ella muy gordita, bien rellenita. Y era la señora hasta muy graciosa, ¿no? Tenía unos lentes muy gruesos y unos risitos. Unos risitos. Yo no me estoy burlando de nadie, yo estoy contando, yo era un niño, lo que me pasó cuando mi mamá me llevó a un concierto de ópera. Yo, imagínense, yo qué podría saber de ópera, ni idea de ópera. Y resulta que mi mamá se hacía adelante conmigo, y claro, yo que iba a saber de ópera. Y yo vi a la señora muy graciosa cuando empezó a dar alaridos de ópera, a gritar. Y cuando la señora empezó a gritar y a dar esos alaridos tan tremendos que se usan en la ópera, porque son ¿qué? ¿Cómo se dice eso? Es alto los decibeles que una persona que tiene una prodigiosa voz puede hacer en la cuestión de la ópera. Y cuando yo vi a la señora, una señora bajita, gordita, rellenita, con unos risitos y unas gafitas, y yo vi a la señora gritando de esa forma, yo empecé a reírme a carcajadas. Yo era un niño, tenía 8 años, y yo me reía a carcajadas, y yo gritaba en ese teatro de las carcajadas. Y eso fue tan tremendo que a los 5 minutos de yo estar gritando de la risa en ese lugar, pues era como si me hicieran cosquillas viendo a la señora cantar ópera. Yo no tenía idea que era ópera. Medio teatro empezó a reírse. Y medio teatro era toteado de la risa a carcajadas. Y entonces vinieron los señores grandotes de seguridad y uno me cogió de una pierna, el otro de otra pierna, uno de un brazo, y me sacaron. Y mi pobre madre detrás. Afortunadamente, pues, no como en las películas, no me tiraron así por una puerta, no. Me pusieron en el piso, me acuerdo tanto, tenía como 8 años. Sí. Esta gente salió contaminada, la familia de Noé salió terriblemente contaminada de allí, con los hábitos, con las costumbres de toda esta gente. Estos ángeles depravaron tanto eso, era tanta la maldad, tanto así, de tal forma que Dios le dice a Noé: escoge los animales. Aún los animales se depravaron, ¿sí? Aún los animales se degeneraron. ¿Sí? Hoy todavía veo un perro que trata de perseguir a otro perro para tratar de violarlo, cosas así como esas. La naturaleza se depravó, por eso Dios le dice a Noé: escoge una pareja de cada animal. Los animales se degeneraron, se depravaron, raeré al hombre y a la bestia. Imagínense, la bestia en este caso significa los animales. Escoge 2, a tu parecer, lo que tú veas. ¿Puede usted creer? Estos seres, estos ángeles depravaron, degeneraron, llenaron a las mujeres de hijos, las embarazaron por todas partes. ¿Y puede usted creer esto? Ya obviamente el hombre había pecado. Y mira algo impresionante. Dios nunca ha estado de acuerdo con los híbridos. Esto es un tipo de híbrido, ¿sí? 50% ángel y 50% ser humano. Son híbridos. Es decir, Dios no está de acuerdo con los híbridos. ¿Qué son los híbridos? Los híbridos son mezclas. Los hijos de Dios, cuando hablamos de los hijos de Dios, aclaramos lo siguiente: hijos de Dios, ángeles. En Job capítulo 1 versículo 6 habla de los hijos de Dios. En Juan capítulo 3 versículo 13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, Jesús. Jesús
Dios nos revela a través de la Biblia lo que pasó. Es impresionante, miren. Juan, el libro de Primera de Juan, capítulo 3:1 dice: hijos de Dios, los hombres, género humano, hijos e hijas de los hombres. Este versículo se refiere a Génesis capítulo 6, versículo 4. Habían gigantes en la tierra y en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios, ángeles, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los varones, los valientes, perdón, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora, usted se preguntará lo que yo le explicaba ahora: ¿puede acaso un ángel engendrar hijos? Ya le expliqué que un ángel, los ángeles de Dios, sí, tienen cuerpo celestial o angelical, tienen espíritu, tienen cuerpo, pueden comer si quieren, pueden materializarse con cuerpos de hombres, se lavan los pies, caminan, van, vienen, cenan, comen. Ahí lo estoy viendo, lo está viendo usted bíblicamente. Yo se lo enseñé en la Biblia, ahí está en el video grabado los versículos. Ahora, mire, es importante. Hay algo, le repito, hay algo que Dios abomina, y son los híbridos, las mezclas. Levítico 19:19 dice, Levítico 19:19 dice: mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilo. Deuteronomio 22:9 dice: no sembrarás tu viña con semillas diversas, no seas que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Versículo 10: no ararás con buey y con asno juntamente. Versículo 11: no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Escuche, está comprobado. Esto es tan real. Cuando Dios dice no, es no, porque Él sabe. Uno no tiene idea de dónde está parado. Esto es tan real, lo de las mezclas. Dios no lo hace por maldad, Dios lo hace para que la gente tenga en cuenta que es malo. Mire, está comprobado científicamente. Los científicos, los agrónomos, han hecho los siguientes experimentos. Cogen maíz, cogen una mazorca seleccionada de maíz, unos granos de maíz muy hermosos. Cogen unos granos de maíz bien hermosos, ¿sí? Y hacen una mezcla. Esos granos de maíz lo mezclan la planta con otro maíz, y esto degrada, degenera la genética del producto, de la planta. Nacen unas mazorcas enormes, gigantescas, bellísimas, hermosas. Pero luego la gente saca de esas semillas, de esa mazorca gigante, grande, y va y siembra un cultivo grande con esa semilla. Y entonces, como eso ha alterado la genética, ¿sí? Como eso ha dañado la genética, la estructura genética de esta semilla, entonces nacen estas semillas, nacen las plantas de maíz con unas mazorquitas chiquiticas, con unas flaquitas, con unas semillas grandes, con unas chiquiticas, porque se degenera. Por eso dice la Biblia: no sembrarás tu viña con semilla, no sea que se pierda tu fruto, y que pierdas el cultivo, que pierdas lo que sembraste. Porque usted sabe, el diablo siempre es a degradar, a dañar, a destruir lo que Dios ha hecho, porque el diablo odia a Dios y nos odia a nosotros. Dios no está de acuerdo con las mezclas. Dios no está de acuerdo con los híbridos. Estos ángeles hicieron ese tipo de cosas. Le repito, estos no se fueron con Satanás. Estos están encerrados en prisiones eternas de oscuridad para el día del gran juicio. Usted y yo, si Dios lo permite, un día
Cuando estemos en la presencia de Dios, en el tiempo de Dios, vamos a juzgar a estos ángeles. Y vamos a juzgar al mundo, dice la Biblia. Entonces, es importante tener en cuenta, importante. Era tanta la maldad en la tierra, pero tanta la depravación, la naturaleza se degeneró. Los animales se volvieron homosexuales también, depravados, los seres humanos se dañaron. Era una cosa terrible, espantosa, que Dios decide salvar a Noé y destruir la tierra. Cuando llega el diluvio, los hijos de estos ángeles, hijos de humanos y hijos de los ángeles, entiéndame, cuando viene el diluvio y acaba con toda existencia humana y animal, estos hijos de estos ángeles mueren. Eran billones, billones. Estos hijos de estos ángeles mueren. En su condición humana mueren, pero en su condición espiritual eran híbridos, eran demonios. Son los espíritus inmundos de los que tanto habla la Biblia, seres sin cuerpo, que necesitan un cuerpo para vivir conforme a los planes y a los propósitos de Satanás.